capítulo vinculado al pago, ¿no? Vamos adelante. Ahí está. El protesto. Aquí estamos, ¿no es cierto? Hola. Muy bien. En la ley se trata en 4 títulos. Títulos, valores sujetos a protesto, de la formalidad sustitutoria del protesto, los títulos, valores no sujetos a protesto y la publicidad del incumplimiento. Ahí hay varias opiniones sobre lo que es el protesto. Los doctores Beaumont y Castellares, en una obra que está en nuestro sílabo, dicen que es un acto auténtico, formal, solemne, unitario e insustituible, impuesto por la ley al tenedor como carga sustancial, con la doble finalidad de comprobar situaciones cambiarias insatisfechas y fijar la actividad por el portador para cumplir con la regulación progresiva establecida por la ley cambiaria. Me parece que es una definición muy solemne y poco comprensiva, o ahí está claro todo lo que dice el doctor Beaumont. ¿Hay alguna duda? Acto auténtico, formal, solemne, unitario e insustituible, impuesto por la ley al tenedor que no ha podido cobrar como carga sustancial. Él va a cargar con el costo del protesto, con la doble finalidad de comprobar situaciones cambiarias insatisfechas y fijar la actividad por el portador para cumplir con la regulación progresiva establecida por la ley cambiaria. Luego, más adelante, dice que el uso del protesto es muy antiguo. Hay actas que están en España, Italia y Francia. Chartres, en 1531. Es un requerimiento de pago. Aquí ya es Broseta Pont, español, que también lo tenemos en nuestro sílabo. Es un requerimiento de pago, un medio para probar el contenido del título y un presupuesto sustantivo y procesal para que el tenedor, que es el acreedor insatisfecho, pueda ejercer para el ejercicio de las acciones cambiarias. Si no tiene protesto, no puede ejercerla y se le hace más difícil recuperar su crédito. Yo agrego, acredita la inexistencia de mora creditoris, es decir, se venció el título y yo me olvidé de cobrarlo. Yo soy el acreedor. Me olvidé del título, no lo cobro
Pero si me doy cuenta inmediatamente, lo protesto y quiere decir que yo he sido diligente. No he caído en mora del acreedor, ¿no? La mora corresponde al obligado y se sobrepone a la tenencia del título por el acreedor, ya que probaría por sí misma el incumplimiento del deudor. El protesto es prueba suficiente del incumplimiento. Nadie puede decir, no, pero ya pagué. No, aquí está el protesto, que es una prueba de que no has pagado, prueba absoluta. ¿Qué títulos valores son los que son sujetos a protesto? El caso de incumplimiento de las obligaciones debe dejarse constancia de ello mediante el protesto, o en su caso, debe observarse la formalidad sustitutoria que se establece. La ley, como vamos a ir viendo, tiene una fórmula sustitutoria al protesto, que surtirá los mismos efectos de este. En los títulos valores sujetos a protesto, el protesto o formalidad sustitutoria pueden ser obtenidos dentro de los plazos previstos al efecto. Constituye formalidad necesaria para el ejercicio de las acciones cambiarias respectivas. Los títulos valores sujetos a la incapacidad o la insolvencia decretada o la muerte del obligado principal dispensan de la obligación de formalizar el protesto, salvo que se haya liberado de él de acuerdo con el artículo 81, es decir, consignando un valor. Es decir, poniendo a disposición del acreedor el valor ante un juez. En el 71.2, cuando se haya liberado del protesto conforme lo señalado en el párrafo anterior, el tenedor podrá obtener el protesto, aun cuando se haya liberado del protesto. Podrá obtenerlo, siendo este caso de su cuenta los gastos respectivos. Siempre son de cuenta del acreedor. Si ha muerto la persona a quien el título debe ser presentado, el protesto que se realice contra él surtirá efectos legales, inclusive contra sus herederos. El numeral 4, el protesto contra el obligado principal o en su defecto contra el girado no aceptante de la letra de cambio, protesto por falta de pago, protesto por falta de aceptación. Libera de la obligación de hacerlo contra los demás obligados. El obligado principal responde por él, por todos. Es facultativo hacerlo contra dichos obligados solidarios y contra los garantes. Facultativo. El plazo. Esto es importante. El protesto debe realizarse dentro de los siguientes plazos. A. Si se trata de protesto por falta de aceptación, dentro del plazo de presentación de la letra de cambio para este efecto, e inclusive hasta los 8 días posteriores al vencimiento de ese plazo legal de la presentación de la letra o del señalado en el mismo título como término para su presentación a la aceptación. Se trata de una aceptación, entonces tiene 8 días, incluso más allá del plazo que se le ha dado, ¿no? Si se trata del protesto por falta de pago de la suma dineraria que representa dentro de los 15 días posteriores a su vencimiento, con excepción del cheque y otros títulos valores con vencimiento a la vista.
el cheque y cualquier otro título o valor con vencimiento a la vista no entra dentro de este plazo de los 15 días. La letra, el pagaré, sí tiene 15 días para el protesto. Si se trata de un protesto de falta de pago de títulos valores pagaderos a la vista, distintos al cheque, desde el día siguiente de su emisión, durante el lapso de presentación al pago, e incluso hasta los 8 días posteriores al vencimiento del plazo legal o del señalado en el mismo título para él. El cheque no se presenta y conserva su plena vigencia durante 30 días. Pero luego de los 30 días todavía hay 8 días para presentarlo al protesto. Si se trata de un protesto por falta de pago del cheque dentro del plazo de presentación previsto en el 207, ni hablar, que es bastante raro eso, ¿no? En los demás títulos valores sujetos a protesto dentro de los 15 días a la fecha en que debió cumplirse la respectiva obligación. Esta es el dato que debe ser tenido en consideración. 15 días a la fecha en que debió cumplirse la obligación. Y esto funciona con los títulos valores que son los que más se protestan, que son las letras, ¿no? Letras y pagarés. En los casos previstos en B y C, el tenedor debe hacer entrega del título valor al fedatario, notario, ¿no? Dependiente del notario, dentro de los primeros 8 días de los 15 previstos en ellos. O sea, si se pasa de eso, ya el fedatario no va a poder dar fe de que no se ha pagado. En los casos previstos A, C y D, la entrega del título al fedatario deberá hacerse dentro de los plazos ahí establecidos para su aceptación y pago respectivamente. Una vez recibido el título valor objeto del protesto, el fedatario realizará la notificación señalada en el artículo 77. Lo va a notificar en los plazos que se van a señalar en el artículo 77. El lugar del protesto, el lugar del pago, designado para su pago, para su prestación al pago, según la naturaleza del título, aun cuando la persona contra quien se realiza no esté presente, haya variado de domicilio real o convenido o devenido en incapaz, en insolvencia o hubiese fallecido. O sea, en el lugar de pago. Se protesta en el lugar de pago y eso lo hace el fedatario. Si el título de valor no contuviere indicación del domicilio para el pago, ni pueda determinarse según las reglas del respectivo señaladas en el artículo 66, o cuando esta indicación fuese inexistente, el protesto se hará mediante notificación cursada a la Cámara de Comercio Provincial correspondiente del lugar del pago. De no existir Cámara de Comercio en dichos lugares, el fedatario que intervenga dejará constancia de ello y en su mérito se prescindirá de dicha notificación sin que por ello se afecte la calidad de título de valor protestado que tendrá el documento. 73.3. En el caso de los títulos valores cuyo pago debe verificarse mediante cargo en cuenta de una empresa del Sistema Financiero Nacional, al efecto señalado en el mismo documento conforme al artículo 53, el protesto se podrá realizar en forma facultativa, ya sea mediante indicación cursada por el fedatario a la empresa designada,
bancaria o conforme a lo previsto en el artículo 82 que vamos a ver. Trámite del protesto será efectuado mediante notificación al obligado principal por el notario y sus secretarios. Hemos estado hablando de fedatario. Por el juez de paz del distrito correspondiente al lugar de pago. No hay notario y se tiene que hacer ante el juez de paz. Los secretarios señalados en el inciso A serán designados por el notario. Para tal designación, así como el cese que deben ser comunicados por el notario al colegio de notarios al que pertenece para su anotación en el registro correspondiente. La responsabilidad de los actos del secretario corresponde al notario que lo designó. En los casos de títulos valores pagaderos con cargo a una cuenta que se mantenga en empresa del sistema financiero nacional, conforme a lo previsto en el artículo 53, las constancias señalando la causa de falta de pago que ellas están obligadas a dejar en el mismo título a simple petición del tenedor surte todos los efectos del protesto. Sin embargo, la facultad del tenedor por optar por el proceso mediante fedatario, conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo anterior. El protesto está en la ley 26.002 del notariado. Ahí están todos los datos del protocolo notarial que en el literal C del artículo 37 de la ley 26.002 del notariado son las actas de protesto. El notario redacta las actas de protesto, él o el fedatario al que él ha designado. Las actas de transferencia de bienes muebles y otros que la ley determine. Están todos los requisitos de las actas de protesto que se deberán ver, pues, de cumplir, ¿no? El día del protesto, la notificación relativa al protesto del título de valor deberá cumplirse solo de lunes a viernes, siempre que sea día hábil dentro del plazo señalado en el artículo 72. Si el último día del plazo, el cual debe efectuarse la entrega del título al fedatario o verificarse la notificación de los protestos fuera día feriado, sábado o domingo, en este caso el título valor pagadero, a su cargo se mantiene, en caso del título valor pagadero con cargo en cuenta, mantenida en una empresa de sistema financiero nacional, queda prorrogado hasta el primer día hábil, en su caso, el día laborable siguiente, siempre que se trate de los días señalados en el párrafo anterior. Los días intermedios, feriados, sábado, domingo, o en su caso no laborables, se consideran para el cómputo del plazo. No se consideran para el cómputo del plazo. O sea, corre un día. Las prórrogas del plazo, cuando la presentación del título, la formalización del protesto se hicieren imposibles por mandato o disposición legal, los plazos quedan prorrogados hasta el límite que señale la norma pertinente. Por el hecho fortuito y fuerza mayor, la superintendencia, mediante disposición motivada, deberá prorrogar el plazo para protestar cuando se trate de títulos valores en poder de las empresas sujetas a control.
Los requisitos del protesto aparecen enunciados cuidadosamente ahí, ¿no? La notificación del protesto que el fedatario curse el domicilio designado para su pago en su defecto, el lugar señalado por la ley, contendrá número correlativo que le corresponde, lugar y fecha de notificación, nombre del obligado contra quien se realiza el protesto, domicilio donde se dirige la notificación, indicación de la denominación del título de valor sujeto a protesto, fecha de emisión, todos los detalles, fecha de vencimiento en su caso, importe o derecho que representa y cualquier otro elemento necesario para su identificación. Podrá optarse en su lugar por enviar una copia fotostática obtenida por cualquier otro medio similar del título de valor objeto del protesto. Fíjense ustedes bien eso. Nombre del solicitante, del protesto, el tenedor del título, el acreedor, nombre y dirección del fedatario que realiza la notificación, firma del fedatario y, de ser el caso, del secretario notarial. Esta notificación, cursada dentro del plazo previsto en el artículo 72, deberá ser entregada personalmente o enviada por el fedatario utilizando medios fehacientes que aseguren su tal notificación en el domicilio señalado, en el título de valor como el lugar de pago y, de ser el caso, el lugar correspondiente de acuerdo al artículo 73 que ya revisamos. Todo esto es de responsabilidad de los fedatarios, que evidentemente tienen que movilizarse, tienen que actuar, y se asume que el deudor asume los gastos y daños y perjuicios. Los gastos, daños y perjuicios por el tenedor a que diere lugar el protesto serán de cargo del obligado principal, salvo los gastos que correspondan al protesto de título de valor con la cláusula señalada en el artículo 81. En caso de protesto por falta de aceptación de la letra de cambio, serán de cargo de su girador. El caso de protesto por falta de aceptación de la letra de cambio serán de cargo del girador. La constancia del protesto mantendrá la constancia de las notificaciones, las actas del protesto, así como los pagos o aceptaciones. Si el protesto fuese por falta de pago dinerario, el fedatario admitirá la suma que entregue el obligado al pago hasta el día hábil siguiente de la notificación, más los intereses y gastos respectivos, observando las formalidades correspondientes en el caso de verificarse pagos parciales. El título de valor que contenga la constancia señalada en el primer párrafo será devuelto al interesado al día siguiente de la notificación, con la indicación de ser el caso del pago parcial que se hubiera hecho. Es título suficiente para ejercitar acciones cambiarias sin que sea necesario acompañar constancia alguna, etcétera. Formalidades sustitutorias del protesto. Aquí esto es importante. Tratándose de títulos valores sujetos a protesto, es válida la cláusula sin protesto u otra equivalente que se incluye en el texto del título valor conforme al artículo 52, que libere al tenedor de la obligación de protestar el documento. En estos casos, la acción cambiaria se ejercerá por el solo mérito de haber vencido el plazo señalado en el título valor.
La cláusula de que trata el párrafo anterior no impide que el tenedor opte por el protesto, en cuyo caso los gastos respectivos serán por su cuenta. El tenedor puede ejercer su derecho por su cuenta. La cláusula a que se refiere al primer párrafo no rige para el protesto por falta de aceptación de la letra de cambio, el que debe llevarse a cabo aun cuando se haya liberado del proceso. El protesto de títulos valores pagaderos con cargo en cuenta. En el cheque y otros títulos valores sujetos a protesto, cuyo pago deba verificarse con cargo a una cuenta corriente en una empresa del sistema financiero que conste en el título conforme al artículo 53, surtirá los efectos del protesto la constancia que deje la empresa respectiva en el mismo pago, en el mismo título, según el párrafo final del artículo 74, siendo de aplicación en lo pertinente las disposiciones del artículo 213 que veremos. Los bancos normalmente ponen un sello y dicen no pagado por falta de fondos, y eso equivale al protesto. Sin embargo, las disposiciones del presente título no impiden que el tenedor opte bajo su costo por el protesto, cosa que nadie hace, por supuesto. Hay títulos valores que no son sujetos a protesto. Ahí están las acciones. En realidad esto no es exacto porque las acciones no son títulos valores, sino son valores mobiliarios. Bueno, en fin, así lo tiene la ley. Las acciones, obligaciones, además valores mobiliarios a los que se refiere el presente de ley no están sujetos a protesto. No hay vencimientos tampoco, no es un tratamiento distinto, ni a formalidad alguna que lo sustituya. Para ejercitar las acciones cambiarias derivadas de ella, es suficiente que se haya vencido el plazo o resulte exigible la obligación según el texto del título o constancia de su registro. La ley señalará los demás títulos valores. Yo creo que debiera decir simplemente los demás valores cambiarios en lugar de títulos valores, lo que el protesto o formalidad sustitutoria no son obligatorios para ejercitar las acciones cambiarias derivadas de ella. La ley señalará los demás títulos valores en los que el protesto o formalidad sustitutoria no son obligatorios para ejercer las acciones cambiarias. La publicidad del protesto pues se hace en el medio en que éste se desenvuelve, ¿no? Aquí hay las cámaras de comercio registran los protestos, y quien tiene muchos registros de esa naturaleza pierde su crédito, ¿no? No es sujeto de crédito. O sea que hay que tener mucho cuidado en eso. Las cámaras de comercio están obligadas a poner en conocimiento de las instituciones de crédito y de los posibles acreedores de una persona si ésta ha tenido protestos o no. La publicidad del incumplimiento de títulos valores no sujetos a protesto.
El incumplimiento de obligaciones, títulos, valores que por disposición de la ley o por acuerdo en partes no están sujetos a proyecto ni a formalidad sustitutoria, deberán comunicarse a la Cámara de Comercio. O sea, si yo no voy a protestar, debo indicar a la Cámara de Comercio provincial que corresponda que no va a haber tal protesto. En los títulos valores previstos en el presente artículo, quien ejercite las acciones cambiarias derivadas de ellos podrá acompañar la demanda judicial o arbitral respectiva a la constancia de haber informado a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es la que mantiene la validez del crédito. Publicidad del inicio del proceso judicial. Las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de notificar a la empresa o al banco girado o a la Cámara de Comercio provincial, según lo establecido en el 85, el inicio y culminación del proceso penal o libramiento indebido de cheques rechazados por falta de fondo. Cheques rechazados por falta de fondo. Este es un delito y por eso es el inicio y culminación del proceso penal. La misma obligación les corresponde al juez civil en los procesos de cobro de los cheques señalados en el párrafo anterior. Hay un registro de pagos extemporáneos, también en las cámaras de comercio. Y con eso terminamos nuestro asunto y pasamos a otro no menos importante: las acciones cambiarias. Son tres. La acción cambiaria directa contra el obligado principal y sus garantes. La acción cambiaria de regreso, el último endosatario a los anteriores endosatarios y endosantes, sus garantes y demás obligados, distinto del obligado principal. La acción cambiaria de ulterior regreso es ejercido por quien ha cumplido con pagar en contra de los demás obligados. Por ejemplo, esto para que se entienda bien, resulta que yo soy el tercer, he recibido una letra que me ha llegado con 3 endosos y yo la he pagado de buena fe. Entonces, yo que lo he pagado, puedo ejercitar contra los que me han precedido, los endosantes precedentes y el obligado principal, ¿no? Por el mérito del pago que he hecho. Esto se llama subrogación de pleno derecho en el artículo 1260 del Código Civil. La subrogación de quien paga una deuda a la cual estaba obligado indicible o solidariamente con otro u otros. Paga, pero él no era el único obligado. Hay otros, de quien por tener legítimo interés cumple con la obligación. Subrogación. De acuerdo con el que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es preferente. Son las reglas de la subrogación en el 1260 del Código Civil. Requisitos para el ejercicio de las obligaciones cambiaris. Ahí. Vamos, luego lo corrijo.
Los requisitos son para ejercitar las acciones cambiarias del artículo 90. Se requiere requisito obligatorio en los títulos valores sujetos a protesto, a verse que se haya verificado el protesto. En los títulos valores que sea objeto de la formalidad extraordinaria también. En los títulos valores no sujetos a protesto, la tenencia del título cuyo plazo esté vencido o resulta exigible la obligación según el texto del documento, en su caso de la constancia que trata el último párrafo del artículo 18. Además, en estos casos se requiere haber cursado información a la Cámara de Comercio del incumplimiento, salvo que ello se cumpla conforme al artículo 87. La falta de requisitos, de los requisitos A y B anteriores, podrá subsanarse dentro de los plazos de prescripción de la respectiva acción cambiaria señalados en el artículo 9.6. El tenedor podrá obtener en forma expresa o ficta reconocimiento judicial en su contenido y firma del título de valor de parte de los obligados respecto a quienes se ejercite la correspondiente acción cambiaria. En los títulos valores a los que se refiere el inciso A, los sujetos a protesto, que lleven a la cláusula de que trate el artículo 52, se ejercerá acción cambiaria por solo mérito de la cláusula sin protesto y cumplir lo señalado en el inciso C precedente. Pagos que pueden reclamarse: el importe de los derechos, los intereses compensatorios, los gastos de protesto, ¿no? Quien reclame en vía de ulterior regreso, es decir, aquel que pagó, el endosante que pagó, ¿no? Exigirá el reembolso total de la suma pagada más los intereses correspondientes a dicha suma desde el día en que se verificó el pago y los gastos a que se refiere el inciso C del artículo anterior, los gastos de protesto, etc. Improcedencia de la acción cambiaria en sí. Las personas que ocupen la misma posición e igual responsabilidad en un título de valor responderán solidariamente. ¿Cuál es el caso? Páguese la orden de Juan Pérez y de Luis Pérez. Son deudores solidarios, ¿no? Responde solidariamente frente al tenedor y no procederá acción cambiaria entre ellas. Juan no puede demandar al otro y sus relaciones quedan sujetas a disposiciones propias del derecho común. Se demandarán uno a otro. Acción alternativa. Si las calidades del tenedor, del obligado principal, del título de valor correspondiente respectivamente al acreedor y deudor de la relación causal de que se derivó dicho título de valor, el tenedor podrá promover a su elección y alternativamente la acción cambiaria derivada del mismo o la respectiva acción causal, ¿no? Acción causal. Esta acción ya es civil, pero la acción cambiaria es derivada del título. Igual derecho asistirá al endosatario respecto a su inmediato endosante, siempre que el endoso fuese absoluto y derivase en una acción causal en la que uno u otro estuvieran las calidades de acreedor y deudor. Si subsiste la acción causal correspondiente a la relación jurídica que dio origen a la emisión y o transmisión del título de valor no pagado a su vencimiento,
a menos que se pruebe que hubo novación. Si el tenedor opta por ejercitar la acción cambiaria, de acuerdo con el artículo 18, podrá recurrir a cualquiera de las vías procesales que admita la ley procesal. Si están normalmente los títulos protestados, van en vía ejecutiva. Ejercicio de las acciones cambiarias. Según la naturaleza de cada valor en título o representado por anotación en cuenta, y ser exigidos dentro de los plazos de prescripción que señala el artículo 96, al cual vamos a arribar. El proceso judicial o arbitral cuya demanda ha sido presentada ante la respectiva autoridad judicial o arbitral antes que venzan los plazos de prescripción no será afectado por la conclusión de dichos plazos en el curso del respectivo proceso, salvo que ese haya sido declarado, el procedimiento haya sido declarado en abandono. ¿Qué es esto? El ejercicio de las acciones cambiarias de acuerdo con el artículo 95, se requiere cumplir con los requisitos y formalidades señalados en el artículo 91, según la naturaleza de cuyo valor o representado por anotación en cuenta, y ser exigidos de los plazos de prescripción que se señalan en el artículo 96. ¿No? Aquí hay algo que está funcionando mal. Perdón, un minuto, el 7. Cláusulas especiales, los títulos de valores. Bueno, revisen ustedes porque tengo la impresión de que algo está pasando con mi equipo que me está grabando todo cuanto hay. A ver, un instante, por favor. Vamos a ver acá. ¿En qué de las acciones cambiarias? Aquí está. Prescripción y caducidad de las acciones cambiarias. Prescripción y caducidad de las acciones cambiarias. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar acá por cuanto son 5:30.
Ustedes revisen esto a partir de la ficha 7.4, a partir de la 7.4, que ya es una cosa muy rutinaria. El 8 del deterioro, destrucción y extravío y sustracción de los títulos valores, ¿no? De la está en la ley, en la sección 9, que ustedes ya pueden ver. Sí, ya no es necesario entrar. Es prácticamente una revisión de todo lo hecho, ¿no? Normas de derecho internacional. Detengámonos aquí un instante. En el 10, normas de derecho internacional. La capacidad para obligarse en el título a valor en el ámbito internacional también es materia de lectura detenida por ustedes. No vale la pena el seguir el ritmo que estamos siguiendo, ¿no? Y con eso hemos terminado esta que está por otro lado. La vamos a volver a ver en estas fichas que he recogido y que me parece importante que revisemos a estas alturas. Formas de garantizar las obligaciones incorporadas en los títulos valores, ¿no? Que también les ruego que verifiquen ustedes. Este es muy pequeño, pero es un resumen sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Luego, ¿qué tenemos aquí? ¿No? El pago. Esto me parece que es mucho más importante que seguir viendo este asunto del pago. Es poner término a la relación crediticia incorporada en los títulos valores. Aquí nos quedamos y vamos a empezar nuestra clase en nuestra próxima clase. Dime qué hacemos. Tenemos una clase el próximo sábado. Sí, correcto. Espero. A ver, yo no pude concurrir a clase. O sea, yo tengo la responsabilidad de esto. Pero se supone que ustedes están, si lo acuerdan,
ustedes están obligados a acreditar su asistencia. O sea, los que concurran acreditan su asistencia. Los que no concurran, bueno, pues se someten a las consecuencias que eso pueda derivar. Claro, claro, eso entiendo. Claro, claro. Presentan una constancia de que tienen clase de 6 a 8 el día sábado y ya se acabó el asunto, ¿no? Muy bien, que lo acrediten y va a ser suficiente. ¿Ok? Ah, esa es una alternativa, ¿no? Domingo en la noche es muy difícil. En la tarde pudiera ser. Si no es este sábado, puede también ser el sábado siguiente. El, sí, pues porque para que puedan acomodar su problemática, ¿no? A la misma hora, 6 a 8. La espero, cómo no, la espero. ¿Ok? Entonces, nosotros la próxima clase empezamos con títulos, valores, cuarto, el problema del pago. Aquí estamos para la próxima clase. Las fichas de este tema ya las tienes tú, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí nos quedamos. Muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde y ojalá nos veamos pues el próximo sábado a las 6 de la tarde para terminar con este problemita de la falta mía a esa clase. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿de cuántos estamos hablando? Caramba, no. Que se olviden de eso, ya no podemos. Es demasiada carga, ¿no? Para... Pero han dado examen parcial, no han dado examen parcial.
No, claro, si todavía no llegamos al examen parcial. Bueno, que se preparen bien para el examen parcial. No, estoy con el cruce de los cursos semestrales, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí en el curso anual. Sí, necesariamente, necesariamente, eso es muy importante que se armen los grupos. ¿Cuándo puedes tener eso listo? Sí, me parece magnífico, me parece magnífico. Alcánzame, alcance que van a ser 10 grupos de 10. Si pues 10 grupos de 10, aunque son 101, bueno, habrá uno pues que tendrá uno más, ¿ok? Y yo te voy a pasar inmediatamente las, las. No, los temas aún no, las listas actualizadas después de la rectificación de matrícula, para que sepas exactamente quiénes son tus colegas y a quiénes te debes dirigir. ¿Ok? Listo. Entonces, ojalá sea hasta el sábado y contigo espérate un ratito que te voy a enviar el listado actualizado de los matriculados al curso. ¿Ok? Muy bien. Y ya salí, todavía no he salido, ¿no? Siempre tengo pantalla. Ok. Ahora sí, muy buenas noches. Que tengan ustedes un buen sueño y que todos lleguen el día sábado, los que tienen que llegar, para poner todo en orden. ¿Ok? Gracias. Buenas noches, Isa.